Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional de hoy. Estamos en una serie que titulamos El Dios que adoramos y estamos hablando de los atributos de Dios, las características de Dios, los asombrosos nombres que Dios recibe, producto de su naturaleza, esas características vislumbrantes de nuestro Dios, asombrosas de nuestro Dios. Eso es lo que estamos estudiando en esta serie. Ayer comenzamos a estudiar una de las características, desde mi punto de vista, sobresalientes y que más nos trae paz de nuestro Dios es respecto de su soberanía. Estamos hablando de que nuestro Dios es soberano. Servimos, adoramos, amamos, alabamos a un Dios que es soberano. Quiero invitarlos a que lea conmigo en Primera Crónicas, Antiguo Testamento, Primera Crónicas capítulo 29, verso 11. Primera Crónicas 29, 11. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Salmo 115, verso 3. Son versículos que leíamos ayer. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hechos capítulo 4, verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ayer comenzamos a hablar sobre esta característica sobresaliente de nuestro Dios. Hicimos la pregunta: ¿quién está en control? ¿Quién domina sobre todo? ¿Las cosas están sujetas a quién? ¿A quién hacemos responsable de lo que ocurre en este mundo? Bueno, y hay varias respuestas a esa pregunta. Unos dicen que es Dios. Otros dicen derechamente que no puede ser Dios, es el diablo. Otros dicen que en el universo hay dos fuerzas en equivalencia que están en constante pugna, una en contra de la otra. En algunos momentos el mal prevalece y tenemos catástrofes, muertes, tsunamis, terremotos, pestes, etc. O por el otro lado, a veces prevalece Dios y tenemos paz, salud, bienestar, etc. ¿Quién está en control? ¿Quién está en control? O definitivamente hay dos poderes en pugna, dos poderes que están en constante adversidad. Bueno, quiero decirles, como mencionábamos ayer, que esa idea de dos poderes en pugna es lo que se conoce como maniqueísmo. Maniqueísmo enseña que en el universo hay dos poderes en constante pugna, que en algún momento una se levanta contra la otra y tenemos la victoria del mal o la victoria del bien. El maniqueísmo, hermanos, es una herejía, porque la Biblia nos enseña completamente lo contrario. No hay dos poderes, no hay dos poderes. Hay un creador y una criatura. Satanás es una criatura, como dice R.C. Sproul. Sin duda es malvado, pero aún su maldad está sometida a la soberanía de Dios, como lo está nuestra propia maldad. La autoridad de Dios es final, su poder es omnipotente, Él es soberano. Él está en control. Esa idea equivocada de Dios, esa idea torcida de quien está en control, como dije, nace de esta distorsión llamada maniqueísmo. Ahora,
un filósofo, un pensador del siglo XIX, John Stuart Mill, preguntó, bueno, ¿quién está en control? Si es Dios y es como Él dice que es, entonces hay una contradicción. Porque Dios o no es omnipotente o no es amoroso. Porque si Él fuera omnipotente, erradicaría la maldad. O si permite la maldad, entonces deja de ser amoroso. Pero no puede ser las dos cosas, no es omnipotente y amoroso, porque en este universo creado existen y coexisten la maldad, la crueldad y, de acuerdo a Stuart Mill, también esta manifestación de bondad de Dios. Otros dicen muchas cosas respecto del carácter de Dios, distorsiones del carácter de Dios. Me acuerdo que estaba en un funeral de una hermana creyente y me tocó hablar y yo hice la pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene todo el poder? Y como era creyente la hermana, muchos de los que estaban ahí eran creyentes y levantaron su mano, sí, creemos que Dios tiene todo el poder. Entonces les pregunté, entonces si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no sanó a la hermana? ¿Por qué no lo hizo? Entonces no tiene todo el poder. Otra pregunta, ¿Dios es amoroso? Y todos dijeron sí. Entonces Él no tuvo suficiente amor como para salvar a esta hermana, para sanarla de su cáncer. No tuvo suficiente amor para desarraigar a esta hermana de su familia, de su esposo, de sus hijos. Entonces dije, oh Dios, o no es omnipotente o no es amoroso. Porque si tiene todo el poder, entonces carece de amor. Si tiene todo el poder, carece de amor, porque aún permite la maldad, la enfermedad y la muerte. La gente quedó pensando un rato, pero yo les dije, quiero decirles que de acuerdo a la Escritura, nuestro Dios es omnipotente, tiene todo el poder y Él es amoroso. Y ahí nace la pregunta entonces, ¿por qué Dios permite en este universo creado la manifestación de la maldad? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que estamos estudiando respecto del carácter de Dios. Dijimos que en Hechos 4, los discípulos alzaron su voz y dijeron, Señor soberano. Dijimos que la palabra soberano es la palabra griega déspota, y esa palabra para nosotros tiene un sentido peyorativo, malvado, negativo, desfavorable, incluso hasta maligna. La palabra déspota tiene un sentido actual negativo, pero originalmente la palabra tuvo un sentido positivo. La palabra déspota quiere decir aquellos que están encargados de una casa. Se puede traducir también como mayordomo, ama de llaves, alguien que tiene todo el control, que se encargaba de la administración completa de la casa, y todo lo que ocurría en la casa era porque él lo había establecido ahí, o así. Entonces, déspota tiene un sentido positivo, pero esta palabra también fue usada para hablar de los emperadores, así que los emperadores eran déspotas. Y claro, muchos de ellos abusaron del poder, muchos de ellos fueron crueles. Entonces, el significado de la palabra déspota tomó ese sentido negativo, pero no siempre fue así. Porque como ocurre con muchas otras palabras, las palabras tienen origen y tienen historia. Las palabras evolucionan, las palabras se van desarrollando en la medida que pasa el tiempo y adquieren significados completamente diferentes a su significado original. Entonces la palabra déspota es este tipo de palabra que en su origen tuvo un significado positivo, pero luego con el tiempo pasó a tener un significado negativo. Y esto es lo que ocurre con esta palabra. Porque no siempre estos déspotas, estos emperadores, gobernaron de buena manera, muchos abusaron de su poder, etcétera, etcétera. Por esta razón la palabra comenzó su giro hacia el sentido negativo, un significado negativo aludiendo a alguien que abusa de su poder o que lo usa para su propio beneficio o placer. Entonces, debemos entender que cuando la palabra déspota se aplica a Dios, se aplica en el sentido positivo.
¿ok? En el sentido original. Alguien que tiene todo el control, todo el dominio, que maneja sobre todo, dirige todo, controla todo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los discípulos clamaron y dijeron, Señor soberano, Señor déspota, ellos lo están usando en el sentido positivo. Tú tienes y ejerces todo el control. Hermanos, nuestro Dios es soberano. Lamentaciones 3, 37, 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo nos sale lo bueno y lo malo. Eso es. La Biblia dice claramente, lo manifiesta claramente, que nadie podrá decir, nadie podrá en algún momento decir que algo ha ocurrido sin que Dios lo haya permitido. Y esto, hermanos, muchas veces causa escozor y algunos se niegan, resisten eso. Hay algunos que rechazan esta verdad porque ellos creen que las cosas malas, las cosas negativas ocurren porque Dios ha perdido momentáneamente el control y ha aparecido otra fuerza que está fuera del control divino, una fuerza autónoma e independiente que está produciendo este sufrimiento. Pero esa idea, ese concepto es completamente contrario al significado de la palabra soberanía. Es completamente contrario. Si hay, escuche esto, si hay en alguna parte de este inmenso universo creado por Dios, si hay alguna gente o alguna partícula que no está sujeto a Dios, que es independiente y autónomo de Dios, entonces esa partícula o ese agente termina siendo Dios. Cualquier cosa que no esté bajo el control de Dios, que es autónomo e independiente, entonces necesariamente eso se convierte en Dios. Porque Dios, para ser Dios, necesita ser soberano. Si Dios no es soberano, entonces Dios no puede ser Dios. La soberanía es un atributo imprescindible del teísmo. Si algo pudiera ocurrir aparte de su soberanía, de su permiso, si sucediera algo fuera de la soberanía de Dios, eso destruiría su soberanía y Dios no podría ser Dios. Es un atributo esencial de Dios. Si Dios no puede gobernar sobre el universo que Él mismo ha creado, entonces Dios definitivamente no es Dios y es solo una caricatura. Sería una caricatura, un pequeño Dios tratando de gobernar el universo, tratando con muy buenas intenciones de cumplir lo que ha prometido, pero sin lugar a dudas sería una lucha sin ninguna garantía, tratando de detener la rebelión de los ángeles, tratando de detener este tsunami, tratando de detener esa pandemia, tratando de solucionar los problemas entre matrimonios, hijos, rebelión, droga, adulterio. Dios tratando de solucionar todo lo que ocurre. Pero al final no logra hacerlo porque vemos que este mundo está plagado de esas manifestaciones de maldad contra la voluntad de Dios. Entonces, si Dios no es soberano, entonces es un chiste, es un payaso y no Dios. Hermanos, si algo se escapa al control de Dios, entonces Dios no es soberano y Dios no es Dios. Usted recordará algo que ocurrió el 1 de mayo del año 1994 en el Gran Premio de San Marino de la Fórmula 1, cuando el piloto Ayrton Senna, corredor de la Fórmula 1, 3 veces campeón del mundo, se estrelló en la 7ª vuelta en la curva Tamburello del circuito de Imola. Se estrelló, algunos dicen, a más de 307 kilómetros por hora. A más de 307 kilómetros por hora. ¿Qué pasó? Una pieza de su auto,
una pieza de su auto, una columna de dirección, sufrió lo que se conoce como fatiga de material, lo que le impidió controlar su auto en esa curva. Imagínense usted un cuerpo que se mueve a 307 kilómetros por hora, ¿cierto? Usted sabe que la masa aumenta. El peso más la velocidad aumenta la masa. Si el auto pesa, por decir algo, 1 tonelada, a 307 kilómetros por hora, ya no es 1 tonelada lo que pesa, pesa mucho más. Esa parte, esa columna de dirección que falló, no le permitió controlar el auto y, como dije, se estrelló a más de 307 kilómetros por hora. Su muerte fue instantánea. Senna era un experimentado corredor, pero no era soberano. Él tenía mucha experiencia manejando, controlando esos bólidos, pero no era soberano. Él no tenía el control absoluto de su auto. De hecho, ignoraba que esa pieza estaba sufriendo de fatiga de material. Esa pieza, que tenía un valor bastante menor en comparación con el auto, era una pieza que se podía mandar a hacer a cualquier maestranza. Una pieza de escaso valor falló y truncó la vida y la carrera de este hombre. Una pieza de ínfimo valor terminó con la carrera de Ayrton Senna. Él era un muy buen piloto, controlaba muy bien su vehículo, pero no era soberano. Una pequeña pieza sobre la que él no tenía control falló y provocó el accidente y con ello su muerte. Pensamos que, o mucha gente piensa que Dios es así, que Él tiene el control, pero no tiene todo el control. Que algo pasa, que en el universo debe haber agentes independientes y autónomos que no se sujetan a Dios, por eso pasan las cosas que pasan. Pero nuestro Dios tiene el control de todo, incluso de aquellas pequeñas piezas que en el andamiaje de este universo cumplen una parte importante. Cada detalle está bajo el control de Dios. Hermanos, eso es soberanía. Nuestro Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. No como Senna, que no controlaba esta pequeña pieza que finalmente lo llevó a la muerte y truncó su carrera y su vida. Hermano, nuestro Dios tiene el control de todo. Lo dice 1 Crónicas 29:11. Tú, Señor, tú tienes el control. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Oh Señor, tuyo es el reino y tú eres excelso. Todo te pertenece. Todo lo que hay en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los abismos, en cada lugar de este universo creado, está bajo el control, el dominio de nuestro Dios. De otra manera, Dios no podría ser Dios. Entonces, tenemos que concluir que nuestro Dios es soberano, que tiene todo bajo control. Entonces, pensando en esto y teniendo esta base, la Biblia afirma, sin lugar a dudas, categóricamente, taxativamente, que Dios es quien está en control. De otra manera, como dijimos, Dios no podría ser Dios. No le cantemos a un Dios que no es soberano. No adoremos a un Dios que no es soberano. No rindamos culto a un Dios que no es soberano. Pero la Biblia dice que Él está en control. Control absoluto, completo. Cuando hablamos de soberanía estamos hablando de autoridad divina y de poder divino. Como soberano, Dios es la suprema autoridad en todo este universo. En el cielo, en la tierra, en los abismos, en los mares, en el infierno, en el cielo. Toda otra autoridad es una autoridad delegada, dependiente e inferior. Todas las otras autoridades existen por mandato, voluntad y permiso de un Dios soberano. Satanás, con todo su poder, escuche esto, Satanás con todo su poder, porque no podemos negar el poder de Satanás, Satanás con todo su poder está bajo el control divino. Aún su maldad está bajo control. Satanás no es soberano, Satanás no tiene todo el dominio, no tiene todo el control. Él no es omnisciente, no es omnipotente y no es omnisciente. Satanás no es soberano, Dios es el límite de Satanás.
Dios, en cambio, actúa como el gran soberano, como el gran Señor del universo. Cada cosa que ocurre en los cielos, en la tierra, es porque Él lo ha permitido. Todo lo que ocurre en este universo, escúcheme, ocurre con su consentimiento. Dios actúa sin estar sujeto a nada. No recibe influencias de nadie, no hace las cosas por consejo de otro. Dios actúa completamente independiente, libre para hacer aquello que Él, en su infinita sabiduría, en su gran amor, ha determinado que acontezca. No hay nada ni nadie en todo el universo que pueda interponerse, obstaculizar sus planes, propósitos. Todo aquello que Dios ha determinado hacer, lo hará y punto. Dios está en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas, obrando en todas las cosas, según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Seres racionales y seres irracionales. La creación toda está sujeta al soberano Dios y disponible para ejecutar su santísima voluntad. A su mandato el Mar Rojo se separó y su pueblo cruzó en seco. Eso es la manifestación del dominio de aquellas cosas que son inanimadas. Éxodo 14. A su mandato la rotación de la tierra cesó y le permitió la victoria a Josué. Josué capítulo 10. En otra ocasión el giro de la tierra retrocedió 10 grados para demostrar su bondad al rey Ezequías. En 2 Reyes 20, 10 y 11. Hizo que los cuervos llevaran el alimento a Elías. 1 Reyes 17. Hizo que el hierro flotara. 2 Reyes 6, 5. Leones cerraron su boca por el mandato divino y no tocaron a Daniel. Luego el fuego babilónico no tocó a los jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Por lo tanto, hermanos, debemos concluir que si en este universo hay alguna manifestación de maldad, tengo que decirle, es porque Dios en su sabiduría, en su infinita sabiduría, lo ha permitido, sin que Dios sea el autor de la maldad. ¿Ok? Él no es el autor de la maldad. Él permite la maldad en este universo creado. Y tengo que decirles que aún la maldad, Satanás y todo, está circunscrito. La maldad no será para siempre. La injusticia no será para siempre. La muerte no será para siempre. Dios ha permitido en este universo creado que haya esta manifestación de maldad, pero la maldad tuvo un inicio y tendrá un fin. No es eterna. Tengo que decirles además que porque nuestro Dios es soberano, Él ha permitido en este universo la manifestación de la maldad, y tengo que decirles además, porque Dios es soberano, no existe la casualidad, la suerte, la fortuna, el azar. Todos estos, la casualidad, la suerte, la fortuna y el azar, son conceptos paganos. Atribuir los acontecimientos a la casualidad, a la fortuna, eso es paganismo. Es lo que me tocó, es mi suerte, es mi sino, es mi destino. Eso es atribuirle al azar, a la suerte, algún grado de injerencia. La casualidad es un mito humano. El hombre, en su intento de explicar los acontecimientos, ha inventado la casualidad, la suerte, la fortuna. Que las cosas ocurren por un hecho fortuito, sin control, sin propósito. Eso, hermanos, es un concepto pagano. Dios y la casualidad son mutuamente excluyentes. Hay un Dios que ha determinado todas las cosas que acontecen, o existe la casualidad que las cosas ocurren por una suerte de hecho imprevisto y que no tiene ningún propósito. Si hay un Dios soberano, entonces por lógica se entiende de que no existe la casualidad. Dios, como dije, y la casualidad son mutuamente excluyentes. La casualidad explica que las cosas ocurren sin una planificación, sin un plan, sin un propósito, sin un proyecto, sin hacer nada razonablemente. La casualidad es un invento de la ignorancia atea.
Entonces, si Dios es soberano, no existe la suerte. Por último, si Dios es soberano y bondadoso, ¿por qué existe el mal? Si Dios es soberano y todo lo que ocurre en este universo es porque Dios así lo ha permitido, entonces ¿por qué existe el mal? Esto ha sido la gran pregunta contra el cristianismo. Una vez hablé con un profesor y le dije, ¿usted cree en Dios? Él era un ateo. Y me dijo, bueno, sí creo en un ser superior, pero me dijo que no es como lo pintan. ¿Y cómo? Le dije yo. Hablan de él como un Dios amoroso y me hizo la misma crítica. Mira la muerte, mira la injusticia, etcétera, etcétera. Si Dios es soberano y Él es amoroso, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué Dios permite que las criaturas sufran y mueran? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no erradica de una vez y definitivamente el mal del universo que Él creó? ¿Será acaso que Dios es el autor también de la maldad? Este tipo de preguntas la hacen constantemente los ateos atacando al cristianismo bíblico. Sin duda, una de las cuestiones más difíciles de todas es cómo el mal puede coexistir en un universo creado por un Dios amoroso y soberano. ¿Se introdujo el mal a pesar de la existencia de Dios? ¿El mal penetró en este mundo creado por un Dios todopoderoso, sabio y amoroso? Si esto fuera cierto, entonces el Dios que adoramos no es ni soberano, ni todopoderoso, ni omnisciente. Que el mal se introdujo a la fuerza en este universo creado, entonces no tenemos ni un Dios soberano. En ese caso, la maldad sería todopoderosa, sería soberana y estaríamos a la merced de las fuerzas malignas y caprichosas. Pero sabemos que nuestro Dios es soberano, que nada ocurre sin que Él lo permita, entonces tenemos que concluir que la maldad entró en este universo porque Dios debió de haberla permitido. Esa es la respuesta. Si Dios permite algo, entonces Él permite con un propósito. Para terminar, permítame leerles lo que dice la Confesión de Fe de Westminster respecto de esto. Dice, Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas segundas, sino que más bien las establece. ¿Qué nos quiere decir con eso? Nos quiere decir que Dios fue primero sabio y santo, y en ese consejo eterno decidió permitir el ingreso de la maldad en este universo creado, pero lo recalca muy bien la declaración, esto no hace a Dios el autor de la maldad, de la muerte o del dolor. Si Dios permite que esto ocurra, si Dios permitió que esto ocurriera, lo hizo guiado por su inmensa sabiduría, su santísimo propósito eterno. Dios no es el autor de la maldad. Si Dios permitió, Él le puso límites. Aún Dios tiene el control de todo. Aún la maldad satánica, aún la maldad en este universo tiene el dominio de Dios. Está bajo el control de Dios. Recuerde lo que José le dijo a sus hermanos. Ustedes planearon este mal contra mí, pero Dios usó ese mal para el bien. Quiero decirles, hermanos, que nuestro Dios soberano ha permitido el ingreso en este universo de la maldad porque Él tiene propósitos aún más altos. Eso es la soberanía divina. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por sus saludos. Apreciamos mucho sus saludos. Apreciamos la comunicación que ustedes tienen con nosotros. Quiero enviar un abrazo fraternal grande a mi hermano José allá en Suiza, con el que hemos tenido conversaciones esta última semana y que sigue fielmente nuestros devocionales. Lo mismo a Natacha, su esposa, que está en México. También un abrazo gigantesco a ellos. Seguimos estudiando mañana en esta serie que titulamos El Dios que adoramos. Muchas gracias.